Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Mabel Villagra, soy doctoranda en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente me desempeño como investigadora independiente y asesora histórica para series de televisión. Y mis líneas de investigación han sido la indumentaria, la gastronomía y sobre todo la historia de las relaciones entre Oriente y Occidente, en especial entre lo que es Occidente y el mundo islámico, desde la Edad Media hasta la época contemporánea. Mi conferencia se enmarca dentro del Congreso de Recreaciones Históricas eh, que organiza la Fundación Bodas de Isabel, a quien agradezco la posibilidad de poder participar este año, un año más. Para mí Teruel es como estar en casa y es un placer poder estar aquí compartiendo con vosotros una conferencia que espero que os guste, que se titula Vestir para la ocasión, ritos islámicos e indumentaria en época mudéjar y morisca en la Corona de Aragón. Eh, Aquí vamos a introducir brevemente lo que serían las vestimentas tanto de gala como de diario de tipo islámico, cómo han influido no solamente en el ámbito mudéjar y morisco, sino también en esos intercambios que ha habido con el mundo occidental en conceptos como la alteridad, por ejemplo, que ahora se llama. Comenzamos introduciendo un poco, contextualizando eh, esa indumentaria, dónde aparece, dónde tiene su origen, y en este caso la indumentaria dentro del Islam tiene también un gran papel, una gran importancia, ya que el Islam es una religión, es un modelo de vida, es una religión fundada por el profeta Mahoma eh, o profeta Muhammad en árabe, y esa indumentaria viene codificada en un libro sagrado, el Corán, que además también codifica lo que es la alimentación, la higiene personal, la vestimenta, como decimos, la religiosidad y la vida cotidiana. Eh, Esa indumentaria también el profeta Mahoma, él viste, según la tradición, vamos a decir, tribal de origen árabe, y se adopta como modelo, o sea, Mahoma como hombre, digamos, es un hombre sabio, también es un ejemplo a seguir en cuanto a valores, espiritualidad, como modelo de vida cotidiana, y dentro de esas costumbres que tiene el profeta, pues la indumentaria también, esa indumentaria tribal musulmana, se adopta como modelo, como norma y tendencia, como diríamos ahora en moda. Lo único que dentro del Corán, la única mención que hay a la indumentaria es en concreto al tema del velo, ¿no? El famoso velo islámico que ustedes seguramente, este debate, ¿no? Que se tiene desde hace ya y más recientemente, donde se invita en concreto en la Zora 24 a las mujeres del profeta Mahoma a vestir de una manera decente, ocultando los pechos y velándose. Pero el hadith, que son las tradiciones complementarias, los dichos del profeta Mahoma, complementan un poco y reglamentan esa indumentaria que los musulmanes, un buen musulmán tiene que vestir y no vestir. Por ejemplo, se prohíbe o no se recomienda el uso de la seda, aunque no es verdad porque históricamente sí se sabe que, por ejemplo, el profeta Mahoma tuvo alguna prenda hecha en este tejido, ¿no? Y, por ejemplo, el uso de ciertos colores. Si se reserva la seda, por ejemplo, en el caso de las mujeres, sí pueden vestir, por ejemplo, sedas, sí pueden vestir de una manera, vamos a decir, más elegante, más vistosa. En cambio, por ejemplo, en el caso de los hombres, pues se prefiere, o incluso el propio profeta prefiere el uso del color blanco, ya que el color blanco se considera como un color, vamos a decir, austero, ¿no? Es un color que simboliza la pureza y que vamos a ver ahora a continuación en ciertos rituales islámicos, pues tiene una gran importancia el color, ¿no? Como código de vestimenta. El, el Corán, perdón, el Islam nace como hemos dicho, en la península arábiga y se expande en los años siguientes, después de la muerte del profeta Mahoma, a Oriente y Occidente, con los 4 primeros califas, llegando ya después con la primera dinastía de los Omeya, hasta lo que es al Andalus y por el este hasta lo que es la India.
Este primer Islam, como hemos dicho, tiene una forma de vestir muy austera. Aquí podemos ver cómo sería esta ropa que habría vestido el profeta, que se establece como una serie de prendas básicas que serán las que vamos a reconocer más adelante, ¿no? Como la típica prenda islámica o la típica prenda de indumentaria islámica. Sería, por ejemplo, algún tipo de lo que es la aljuba, el sirwal o los zaragüeyes, cierto tipo de calzado, botines, por ejemplo, que el profeta usaba el juf, que eran unos botines para andar por casa o por la mezquita, usaba también unas sandalias, usaba túnicas largas, como vemos en colores siempre no llamativos, colores muy austeros, y también ciertos mantos, por ejemplo, para cubrirse lo que es pues, las noches esas noches frías del desierto, ¿no? Y también tiene una simbología porque es también el manto, o imponer el manto, significará en el Islam también, por ejemplo, dentro del mundo sufí, en ciertos rituales, conferir una autoridad, lo mismo que el turbante. En esa época el turbante es de color blanco normalmente, pero también se sabe que el profeta Mahoma usó un turbante de color rojo y por tradición, a lo largo de los siglos, se establece el color verde también para los descendientes de la familia del profeta Mohammed. En el caso de las mujeres, pues también tenemos una indumentaria muy parecida en los primeros tiempos del Islam, que constaría también pues, de una túnica y también pues, de unos zaragüeyes, una túnica mucho más holgada para disimular la silueta femenina, y también ciertos tipos de velo. Por ejemplo, este velo de la época, que es muy parecido, por cierto, a uno que se ve en la Catedral de Teruel, que son tocados que imitan turbantes también, ¿no? Modas de origen oriental, modas de origen árabe. Posteriormente a esta moda básica se va añadiendo ciertas influencias y aparece lo que sería una codificación a través del color, ¿no? Entramos también en contacto con el lujo. Al tomar contacto en el caso de los omeyas, ya desde el 661, y pasamos de unos pueblos nómadas a unos pueblos que se sedentarizan, del desierto a la urbe. Y tenemos por un lado una influencia bizantina que impone el lujo frente a la austeridad, el uso del púrpura, el uso de las sedas con estampados de roleos, el bordado, el tiraz, que son como tiras donde viene pues también alusiones al gobernante, lo que serían una serie de indumentarias que llamaríamos de honor, influencias sasánidas también, y la asimilación pues, de otras modas de pueblos que se van conquistando, de persas, turcos, bereberes. También se imponen unas primeras leyes de indumentaria para las minorías cristiana y judía. Y con los abasíes lo que se hace, pues, esta moda predomina, siguen estas influencias anteriores y se consolida lo que hemos llamado o llamaríamos una moda pan-islámica, es decir, esa moda musulmana de turbante, de túnica, de zaragüeyes, de manto, que cada pueblo pues, lo irá adaptando, ¿no? Aquí tenemos en esta fotografía, podemos ver pues, distintas muestras de esta indumentaria que se va incorporando por influencia pues, tanto bizantina como persa. En este caso la indumentaria persa, por ejemplo, estaría en este tipo de túnica con forma campanada. En este caso, por ejemplo, también los tipos de peinados, tipo bizantino y persa, orientalizante, que aquí el uso de la barba y el cabello con la raya en medio, pues también se consolida como un peinado clásico musulmán que veremos posteriormente incluso en legislaciones para mudéjares en la Corona de Aragón. Es un tipo de peinado que reconoceremos como islámico. El uso de la barba, el uso de la calansúa en este periodo, con el turbante ya, con adornos de origen oriental, sasánida y persa por un lado y bizantino por otro. En esta época, como hemos dicho, se codifica lo que es ya unas prendas islámicas de lujo que se viste para las grandes ocasiones, no solamente como símbolo de autoridad, sino también para rituales, para expresar el lujo y también pues, una cierta vistosidad, una cierta estética y el gusto por la vida y el gusto por la celebración de la vida, porque el Islam no solamente es austeridad, sino también celebra los momentos más importantes de la vida. En este caso, como hemos dicho, esta
Estas indumentarias de gala consistirán en el turbante, en la aljuba, los aragüeyes y el tiraz. El tiraz que deriva pues, del tablión y de tiras de origen sasánida, que normalmente van bordadas con temas coránicos o temas, vamos a decir, con roleos. Esto también lo veremos, por ejemplo, en Al-Ándalus, porque este tipo de moda orientalizante también llega al andaluz y la moda andalusí se nutre mucho de estas influencias que estamos y que vamos a comentar a continuación. Y el uso de los estampados, tanto en colores lisos, como podemos ver, como en estampados. Y, por supuesto, el uso del turbante con detalles ya de lujo, normalmente bordados o tejidos en hilo de oro o en hilo de plata. ¿Cuál es, como hemos dicho, el Islam celebra tanto la vida como la muerte y también establece un código de vestimenta para los ámbitos públicos, privados, ámbitos sociales y luego también las fiestas de origen preislámico que se celebran pues, con este tipo de vestimentas que hemos comentado, tanto más austeras como más de gala, ¿no? Más elegantes. En el caso de ámbitos religiosos públicos, por ejemplo, en el caso del rezo del viernes, o en fiestas, por ejemplo, el Al-Fitr, la fiesta de la ruptura, el Ramadán o fiesta del sacrificio, lo que se hace, pues se suele estrenar o ponerse ropas más elegantes o nuevas. En el caso de entierros islámicos, en el entierro islámico se prefiere el uso del color blanco, igual que en Occidente usamos el negro, pues se usa el color blanco como color de duelo para expresar también esa igualdad ante la muerte, esa austeridad de que todo pasa y las posesiones y las cosas, pues todos somos iguales ante la muerte, ¿no? Es un color, digamos, un código que también se usa vinculado a la pureza y a la espiritualidad. En el caso de ámbitos privados, pues se usa también estas prendas elegantes, ¿no? Se viste o prendas, hay también todo un ritual previo de higiene, de ir al hammam, de acicalarse, ¿no? Se tiene un gran cuidado estético y personal, ¿no? Para presentarse ante los demás pues, en un estado de limpieza y pureza, pero también en un estado de celebración, ¿no? La circuncisión, las bodas, el pasar el Ramadán, las famosas noches de Ramadán, siempre la gente se pone sus mejores galas para salir y también ya para otros tipos de rituales, ¿no? Por ejemplo, pues se adopta indumentarias menos, como hemos dicho, menos pomposas, más austeras, más conectadas con lo espiritual, como sería, por ejemplo, el caso pues, de entierros, el caso, por ejemplo, los sufíes que son los místicos islámicos, visten de una manera austera, como el profeta lo hacía en esos primeros tiempos del Islam. Suf es la palabra que se denomina para sufí, lana, ¿no? Es una vestimenta de lana basta, ¿no? Y también se usa para una prenda que se llama el ihram, que vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas, para lo que es el ritual de la peregrinación a la Meca. Para ciertos ámbitos sociales e institucionales, estas prendas que hemos hablado de gala, la aljuba, el turbante, los mantos, los aragüeyes, en el caso de las clases altas, ¿no? Se trata también de demostrar el poder, por ejemplo, para la recepción de embajadas o el nombramiento de cargos, estas prendas también se usan, no solamente en ese ámbito que hemos hablado de religioso, de celebración, sino también salta a lo que son la parte institucional y social, los actos sociales. Y luego también a nivel más popular se celebra también, por ejemplo, en el mundo islámico, en el ámbito persa, o actualmente incluso en ámbitos de Asia Central, el Nowruz, que es el año nuevo persa, el Yanayet, el año nuevo en Occidente o en el Magreb, el Yanayet, las fiestas de enero, la raíz viene de ahí, o la Ansara, las fiestas de San Juan, donde se estrenan vestidos nuevos. Aquí, bueno, a modo de ejemplo de lo que he estado comentando, por ejemplo, el uso del blanco en el rezo, el imán, por ejemplo, normalmente suele ir de blanco, representando un poco esa pureza, ese recuerdo a los primeros tipos del Islam, ¿no? Del profeta Muhammad vistiendo de manera austera. Los sufíes también vestirían de esta manera. Y en el caso del entierro, como hemos comentado, la yanasa o en el caso de la peregrinación a la Meca, ese estado de pureza, ese estado de ihram que se dice en árabe, pues el fiel, por ejemplo, en el caso del peregrino, ¿no? Incluso el peregrino cuando fallece se le entierra con esta vestimenta, simbolizando, como hemos dicho, un estado de pureza ante la muerte, porque no nos llevamos nada salvo pues, lo que tenemos. Y luego también para
honrar el cuerpo, ¿no? Se viste también se baña, se le limpia y se le viste con estas prendas para recordar también pues un poco una mínima honra, ¿no? Ante honrar el cuerpo, digamos, con estas vestimentas que tienen también esa parte sagrada, ¿no? De pureza. Y luego también, al contrario, para celebrar la vida, pues aquí tenemos, pues, por ejemplo, una oración, una fiesta de fin de Ramadán, donde las mujeres se visten las mejores galas, no siempre, como hemos dicho, color blanco, aquí se hace un uso del color, por ejemplo, en las fiestas de circuncisión, el niño que va a ser circuncidado se viste también de gala. En el caso del Nowruz, perdón, en las fiestas del Año Nuevo persa, o en Al-Ándalus también se hacía, la gente vestía sus mejores galas o estrenaba ropa incluso para celebrar el Año Nuevo como un comienzo, ¿no? Para celebrar la vida. Y en el caso, por ejemplo, aquí de esta mujer que está preparada, pues una mujer bereber preparada para la boda, elementos como que podemos ver pues asociados no solamente incluso de origen preislámico, ¿no? El uso del oro, ¿no? De las monedas, ¿no? Indicando también pues un uso ritual, vamos a decirlo, incluso preislámico, de abundancia, ¿no? Incluso vemos que las manos están, en Al-Ándalus también se hace, las moriscas o las mujeres de origen mudéjar también se pintan de aleña, ¿no? O con la agenda, como decimos ahora, para un poco también invocar pues, la buena suerte y detrás también hay rituales asociados a la fertilidad o a la abundancia. Cuando volvemos un poquito atrás en el tiempo, vamos a lo que es ya el contexto andalusí, para centrarnos ya en Aragón. En Al-Ándalus también se recogen estas influencias, como hemos dicho, este tipo de prendas, la aljuba, la calansúa, el tiraz, estas modas orientales, la moda bereber también, el uso del turbante, los mantos, el burnús, y luego también modas de origen preislámico, en nuestro caso en el solar hispánico, modas de origen romano visigodo, ¿no? Sayas cortas, calzados y trubucos. Todo esto forma un cóctel que es lo que entendemos como moda andalusí, que a lo largo de los 800 años de historia de Al-Ándalus, pues se va configurando lo que entendemos como moda andalusí, más o menos con un patrón parecido, con momentos donde alteran, por ejemplo, con la llegada de los almorávides o almohades, con momentos de mayor austeridad, pero normalmente siempre ese lujo, ese exotismo asociado a ese mundo islámico también llegará incluso a ejercer una influencia inicial en la moda de origen, en la moda de los reinos cristianos. Sabemos cristianos vistiendo telas musulmanas, por ejemplo, hasta más o menos el finales del siglo XII, principios del XIII, donde se considera históricamente, tras la derrota musulmana de la batalla de las Navas de Tolosa, hay un cambio de equilibrios de poder. El elemento, vamos a decir, los reinos cristianos ganan poder sobre los reinos musulmanes. Ese poder también implica una influencia cultural que se va asimilando poco a poco en los reinos, en este caso ya donde va quedando el Islam reducido al reino de Granada hasta finales del siglo XV, donde vemos también unas influencias a nivel de moda. ¿Qué ocurre en Aragón, por ejemplo, y conforme va avanzando hacia el sur ese Islam? Pues que tenemos también bolsas de población musulmana que va quedando en Toledo, va quedando en esa Zaragoza reconquistada a los musulmanes, en Valencia en 1238, cuando es conquistada también, que son minorías religiosas que son musulmanes que viven bajo autoridad cristiana, que se llaman los mudéjares, que es uno de son bolsas de población islámica, que más o menos se van en entornos urbanos, van tomando también elementos de indumentaria cristiana, hasta el punto de que llega un momento que se mimetizan en la manera de vestir, en la manera de peinarse con los cristianos, viven junto con los cristianos también, coexisten en espacios comunes, y llega un momento que también las autoridades pues tienen que poner, vamos a decir, parar un poco esa asimilación, ¿no? Porque llega un momento que se adapta tanto esa moda cristiana, por ejemplo, en entornos urbanos, que empiezan a aparecer lo que serían las primeras leyes suntuarias. Normalmente los historiadores de indumentaria andalusí consideran el año 1300 como un año que empieza a cambiar un poco
esa tolerancia que había hacia el Islam, empiezan a haber una serie también de, se busca ya desde 1215, hay un concilio, el de Letrán, el Cuarto Concilio de Letrán, que impone una serie de leyes para evitar precisamente pues, que se mezclen musulmanes, judíos y cristianos, ¿no?, en un espacio común, porque de hecho se dicen, ¿no?, se apela que hay casos, por ejemplo, de cohabitación, ¿no?, de parejas mixtas musulmanas cristianas, incluso pues se trata un poco de regular una convivencia, vamos a decirlo. Entonces, en 1300, hasta esa fecha se estaba tolerando o se estaba evitando imponer esas leyes suntuarias, y de hecho, bueno, podemos ver esa indumentaria, por ejemplo, asimilada al elemento cristiano, en, en una de las mudéjares, pero representadas en la techumbre de Teruel, que va vestida a la cristiana con un tocado musulmán, una mujer que está haciendo labores, ¿no?, de ayuda en unas obras, por ejemplo, ¿no?, que se ha interpretado como una mujer mudéjar, pero si nos fijamos, esta mujer va vestida al estilo musulmán. Un momentito. Vale, aquí la podemos ver. Esta mujer, como podemos ver, tiene esta indumentaria, vista una saya de tipo cristiano o gonela, pero lleva un tocado muy típicamente musulmán, muy parecido al que hemos visto anteriormente cuando hemos hablado de la indumentaria omeya, ¿no?, de los primeros tipos del Islam. También hay también una mezcla de indumentarias, ¿no? Por ejemplo, pues se usan también mezcla de, por ejemplo, fajines de tipo musulmán, con vestimenta con almejía de tipo, otro tipo de prenda amplia, también de andar por casa, pero también de lujo, y también pues una moda de la calle, diríamos, ¿no? Esta también se ha interpretado como mudéjar, el tipo de turbante, esa moda que hemos dicho panislámica, aljuba, ¿no?, zaragüeyes, y lo que sería pues en este caso un burnús de origen magrebí, esa influencia que hemos comentado pues de distintos entornos. Normalmente también lo que son las clases más populares, por ejemplo, vamos a irnos un poquito atrás para situarnos aquí, lo que sería la Corona de Aragón, el ámbito pues, de los mudéjares. Vemos que todo el valle del Ebro y sobre todo lo que son las zonas más recientemente conquistadas en el ámbito de Valencia, los mudéjares todavía conservan bastantes rasgos de esa indumentaria tradicional. Cuanto más tarde ha sido esa reconquista, más fieles son a esas vestimentas iniciales tradicionales. En cambio, ya estamos hablando en el caso de Aragón, pues sea de una reconquista que se hace, por ejemplo, a partir del siglo XII, con influencias que llegan, como hemos comentado, hasta este siglo XIV, donde empieza a haber estas leyes suntuarias. Es lo que conocemos como la época mudéjar. Los cristianos también comienzan por esta época en un intercambio, vamos a decir, de roles, ¿no? En un ejemplo de alteridad, a vestir también, adoptar indumentarias musulmanas. Esa aljuba que hemos visto de honor de origen islámico, también, por ejemplo, la tenemos presente en muchos roperos reales. Hay un caso, por ejemplo, en la reina María de Sicilia, que reinó también en Aragón en el siglo XIV, tenía como 32 aljubas en su ropero. ¿Y qué ocurre posteriormente con estas indumentarias, con estas ropas? Que entramos ya a partir de 1525, más o menos esta moda persiste, y entramos en una época que llamamos la época morisca, donde en 1525, pero en Teruel antes, en 1502, se les obliga a los musulmanes a convertirse al cristianismo y adoptar indumentarias de origen cristiano, que lo que hacen los moriscos básicamente, ahora ya no se llaman mudéjares, sino moriscos. Hay más o menos pues una adopción, digamos, de indumentarias, ¿no?, a la cristiana, pero con algunos toques orientalizantes. Todavía se sigue usando pues algunas toquillas, por ejemplo, ¿no? Esta moda pues se va occidentalizando, vamos a decirlo así, se va cristianizando. Sin embargo, el elemento morisco más o menos se le tolera, porque también hay como una moda a nivel cristiano,
lo que hablábamos antes de la alteridad, donde, por ejemplo, a través de juegos, los juegos de cañas, las tomas de castillos, los entremeses, a través de festejos, se rememora episodios, por ejemplo, de la Reconquista. Se escenifica un poco pues, para exaltar. Entonces vemos curiosamente a cristianos vistiendo ropas de moros, por ejemplo, para jugar a los juegos de cañas, ¿no? Esto más o menos perdura hasta 1570 con la Guerra de las Alpujarras. La Guerra de las Alpujarras supone un antes y un después a lo que se llama la cuestión morisca. Ya esa maurofilia se va perdiendo y se ve el elemento morisco como una especie como un elemento extraño a esa mayoría cristiana, no se termina de asimilar, colaboran con el turco, muchas veces ya incluso la moda antigua de origen, vamos a decir, morisco, andalusí, incluso granadina, porque se asociaba mucho lo granadino a esta época, a esta etapa, ¿no? Incluso en la estética, en esos juegos de cañas, se va sustituyendo por el elemento turco, vamos a decirlo así, que por un lado se admira, pero por otro lado se ve como una amenaza, ¿no? Hasta que se remata en 1609 con la expulsión de los moriscos de todos los reinos de todos los reinos de España, ¿no? Y en Aragón pues, se culmina en 1614. A partir de 1609 hasta 1614 se expulsan a los moriscos al norte de África, que sería en este caso todas estas bolsas de población, se expulsa a lo que es el Magreb, a lo que es Túnez y a lo que es incluso hasta Turquía. Vamos a hablar un poquito, vamos atrás en el tiempo, cómo vestirían estos mudéjares, cómo adaptarían esas modas islámicas a lo que es el día a día. Bueno, como hemos comentado, pues tenemos en ese elemento mudéjar esa mezcla de elementos cristianos y musulmanes. A partir de estos de finales del siglo XIII, ¿qué va ocurriendo? Que se establece una serie de, como hemos dicho, de impedimentos, de leyes suntuarias. Los reyes quieren imponer, por ejemplo, señales, ¿no? Lo que se llaman señales, imponer la media luna, por ejemplo, en las vestimentas, pero los musulmanes protestan incluso al rey nazarí de Granada, al emir nazarí, y por ejemplo, el emir, uno de ellos, Yusuf II, en 1392, esta es la presión que ejerce, por ejemplo, la Iglesia contra los mudéjares, contra el uso de vestimentas, contra la religión, los quieren apartar en morerías, que pide en esos tratados que hace con el reino, esos tratados bilaterales con el reino de Aragón, con la corona de Aragón, perdón, que por favor les dejen a los mudéjares que quieran ir a Granada paso libre, por ejemplo, ¿no? Para poder vestirse y poder ejercer su fe islámica con libertad, y también poder, si se quedan en Aragón, no vestir ese tipo de señales humillantes, que vivan integrados como hasta ahora. Ahí, por un lado, se quiere retener a esos mudéjares, pero por otro lado, hay una serie de leyes discriminatorias que intentan pues, obligarles a vestir de una manera, a vivir recluidos en barrios, las aljamas o morerías. Posteriormente, bueno, a lo largo de los siglos, en los siglos XIV y XV, pues vemos cómo se va identificando un poco esa moda, más que a través de señales, a través de esa ropa islámica. Por ejemplo, el uso del turbante. El uso del turbante, como hemos dicho antes, es una prenda de honor, es una prenda de autoridad. Para los musulmanes mudéjares es un honor llevarlas. Tenemos aquí distintos tipos de turbante, los turbantes listados, alméizares, y también es interesante cómo ve el mundo cristiano al mudéjar. En este caso, en unas actas notariales, unas anotaciones de un notario, por ejemplo, cómo le llama la atención ese turbante abultado, o sea, es una especie de rosquilla que se enrolla con vendas, o el turbante que directamente, el pañuelo o bandas que se pone directamente sobre el cabello o apoyada en un bonete, ¿no? El alméizar. Aquí podemos ver claramente, por ejemplo, esta es una pintura en Alcañiz, 1300, una pintura que casi parece una caricatura, la visión del otro. Pero bueno, nos da una idea también de cómo iría vestido, y es un documento excepcional donde vemos cómo los mudéjares se integran, no usan, por ejemplo, no se ponen las barbas que establecen esas leyes, siguen vistiendo
a la cristiana, incluso ya van vistiendo a la cristiana, podemos ver, pero adoptando, por ejemplo, elementos, como hemos dicho, pues de honor o elementos islámicos, como es el caso del turbante. O en el caso incluso el uso de ciertos bonetes, como es este caso, en este mismo, esto es de 1439, en un acta notarial que se conserva en Zaragoza. También tenemos el caso contrario, como hemos dicho, hay mucha inmigración de origen aragonesa a través del comercio, o mudéjares aragoneses que van a Granada y llevan también su vestimenta. Y esta vestimenta, por ejemplo, vestimentas de honor de origen cristiano, las adaptan los nazaríes, como es este caso, es esta prenda, que es un tabardo, es una prenda de abrigo, que se viste sobre la aljuba, como hemos visto antes, esa túnica de origen musulmán que se usa como vestimenta de gala, el uso del turbante de nuevo, y en este caso tenemos otro caso, por ejemplo, una aljuba, y también tenemos otra característica, bueno, que sería una aljuba de dos colores, que también tiene origen cristiano, que exportan desde los reinos de Castilla o Aragón al reino nazarí de Granada. Pero en este caso vemos esa prenda típicamente la gramalla, que se llama un tabardo de tipo aragonés, usado por nazaríes del reino, incluso a un nivel, vamos a decir, como prenda de gala, ¿no? Una prenda cristianizada, que en este caso se islamiza también. En el siglo XV tenemos aquí también tenemos unos documentos que me parecen maravillosos, que están también cogidos de manuscritos de estas mismas actas que hemos visto antes, de 1439. Son dos mujeres, en este caso una mujer que se cree, bueno, Ana Moreno, que es que ha estudiado esta indumentaria, dice que es una mujer, una bailarina, que viste pues unas camisas amplias de tipo morisco, y aquí es interesante porque este parecido con ciertas indumentarias que vemos ahora en el norte de África, las moneditas estas típicas que decimos que lo asociamos al mundo cíngaro, ¿no? Estas monedas que normalmente se asocian pues a una estética también de abundancia, ¿no? De lo femenino, la mujer como elemento de fecundidad y abundancia, ¿no? Pues la vemos aquí en una redecilla, una albánega, y también el uso de pendientes, por ejemplo, de origen andalusí, o una gargantilla. O sea, nos da detalles muy ricos de lo que es la indumentaria en Aragón cotidiana, pero en este caso es visto desde lo que hemos llamado la alteridad, ¿no? Cómo el otro ve al otro, el otro en un espejo, en este caso el notario Juan Albión, que pinta a esta mujer bailarina, o en el caso, fijaros, podéis ver aquí también una mujer vestida con chador, o una almálafa, posiblemente de influencia granadina, pero también una prenda islámica por excelencia. Y el caso que hemos comentado antes, esto viene de un manuscrito valenciano, también de la primera mitad del siglo XV, el uso del turbante, como hemos dicho, como prenda islámica por excelencia, el uso de barbas, imitando también la estética, pues cómo se arreglaba el profeta la barba, pero añadido a indumentarias de origen cristiano, y en este caso pues unas espardeñas y el uso de estos pantalones de tipo islámico, ¿no? O medias calzas, podrían ser unas medias calzas o zaragüeyes. Vale, pasamos ya, en este caso ya al siglo, ya cerca de 1525, musulmanes valencianos de zonas urbanas que visten ya con ciertas influencias orientales. Las mujeres, por ejemplo, llevan el alquinal, que son indumentarias cristianizadas, pero que también son muy parecidas si nos fijamos al hijab islámico, ¿no? Que se viste modernamente. Esto se llama, incluso tiene un nombre, un arabismo, el alquinal, que sería este tipo, o tocas de rebozado, son tocas clásicas que visten tanto musulmanas como cristianas, incluso algunas judías también. Y en el caso, fijémonos aquí, por ejemplo, en el uso de prendas cristianas, con el turbante, siempre ese turbante identificador, ellos no van a llevar la luneta porque no es necesario, se les tolera, porque ya esa moda de vestir islamizante, tradicional, se adapta también como prenda para identificar al individuo, que en este caso no solamente como señal identitaria propia islámica, sino también como un código social ante la sociedad. En este caso, por ejemplo, podemos mostrar, vemos aquí el uso de bonetes
de origen oriental también, adaptados a esta indumentaria. Esto es el retablo de San Vicente de Ferrer, en una época 1525, en este cuadro de Miguel de Prado, que ya es justamente el año de la conversión de estos mudéjares en moriscos. Bueno, ya con la época morisca, ¿qué ocurre? Pues tenemos una prohibición de vestir ya con influencias islámicas. El elemento turco se convierte en referente estético y cultural del momento y, como hemos dicho, hay un contraste. Por un lado, la maurofilia, que se puede ver. Maurofilia es la admiración por lo nazarí, en este caso, en una primera etapa, y luego por lo turco, que se reproduce en juegos de cañas, en la literatura, ¿no? En la literatura, por ejemplo, aparece, por ejemplo, la historia de los abencerrajes de Ginés Pérez de Hita, el romancero viejo, ¿no? Que rememora el famoso Abenamar, ¿no? El moro de la morería, ¿no? Se idealiza ese periodo andalusí, pero también hay, a partir del año como 1570, como hemos dicho, ese desprecio al morisco, que viene un poco dado también por el triunfo de la contrarreforma, por un lado, y también por el aumento de la presencia turca en el Mediterráneo, y por la derrota posteriormente turca en 1500, otomana, en 1571, ese triunfo del mundo cristiano sobre el Islam. ¿Qué ocurre con ese Islam mudéjar que hemos estado viendo antes? Todos esos rituales islámicos que también hemos comentado al principio, se peregrina también a la Meca, se hacen bodas, se pasa a una clandestinidad. O sea, los moriscos por fuera son nominalmente cristianos, pero por dentro desarrollan un Islam que se mantiene vivo, por ejemplo, a través de los manuscritos aljamiados, se codifican cómo tienen que ir vestidos. Por ejemplo, gracias a los procesos inquisitoriales y los manuscritos aljamiados, tenemos una fuente muy interesante, por ejemplo, cómo veían los moriscos la figura de Mahoma, cómo ese modelo, cómo lo imitan ellos. Pues en este caso, Mahoma adopta la figura de un alfaquí, de un hombre sabio, vestido con el caftán turco, pero con elementos, vamos a decir todavía, pues berberiscos o de origen morisco que se siguen llevando. Sabemos, por ejemplo, por procesos inquisitoriales, sabemos de un morisco, ese uso del turbante como prenda de rezo islámico, ya no se puede llevar, no se viste hacia afuera, se viste de puertas hacia adentro. Hay un proceso inquisitorial donde se recoge, se nos dice cómo un morisco aragonés rezaba poniéndose uno de estos turbantes, como para recordar un poco ese pasado, esa ligazón con el elemento islámico, ¿no? Y también como, por ejemplo, pues ciertos rituales. Se menciona, por ejemplo, ellos no pueden bañarse. Bañarse significa o lavarse ritualmente antes de hacer una oración, que eres musulmán, se tienen que bañar en secreto o se tienen que... Entonces, por ejemplo, lo que hacen los moriscos, algunos rituales se adaptan también en secreto. Por ejemplo, si tú vas a enterrar a la cristiana o morisco, lo que haces, le lavas según el ritual islámico y le pones una camisa limpia según el ritual islámico. Esto fue causa de muchos procesos inquisitoriales también. Hay una mezcla, digamos, se trata de adaptar el cristianismo a un islam, vamos a llamarlo un islam cristianizado, ¿no? También otro elemento por el que se procesa mucho a las mujeres, en este caso moriscas, la Inquisición, porque se pone la henna en las manos. Eso está prohibido, según a la hora de convertirse al cristianismo tienes que adoptar costumbres cristianas, no puedes, o por ejemplo se mira mucho el hecho de comer cerdo, ¿no? Aunque no trae aquí en la indumentaria, el tema del tocino, por ejemplo, es un tema de conflicto con los moriscos, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo al tema de la indumentaria, el acicalarse, el bañarse, el ponerse, por ejemplo, los viernes una ropa limpia, ¿no? Que se nota que vas bañado, vas aseado, eso ya es motivo de ser procesado por la Inquisición. Y, por ejemplo, también tenemos un proceso inquisitorial en el caso de una boda donde a una morisca se había casado por el rito cristiano, pero luego se hace una segunda boda clandestina donde se le pone todos los atributos que hemos visto antes de tipo musulmán, ¿no? Las monedas, etc. Bueno, aquí he puesto cómo vestirían también estos moriscos, pues adaptando pues, estos elementos que se ponían antes pues, a la cristiana. Básicamente, pues
Aquí tenemos, se sigue respetando el uso islámico, pero ya adaptado al modo cristiano. Se ponen las mismas tocas, los mismos velos que hemos comentado, pero luego también hay ciertas indumentarias que persisten de modo, por ejemplo, una musulmana si tiene que ser enterrada o tiene que ponerse para andar por casa, pues una camisa, se da importancia a una camisa porque se viste dentro de casa, se honra ese tipo de vestimenta, pero ya se cristianiza. Y lo mismo pasa en el caso de los hombres, pues con la indumentaria también. Se adapta un patrón básico, en la camisa del siglo XVI ya no es la camisa de tipo musulmán que hemos visto antes con forma de T, se adapta también, pero se sigue manteniendo esos preceptos islámicos, camisa limpia, de lavado, de aseo, de asearse la barba, etc. Y ya para ir terminando vamos a hablar un poquito, hemos hablado antes de esos espacios privados, ¿no? Dentro del mundo islámico, pero también había espacios donde musulmanes y cristianos coexistieron, donde donde la indumentaria cobra una gran importancia, no solamente para identificar, porque también hay una cierta admiración, hay una admiración por parte de los cristianos de esas prendas islámicas coloridas, de esas sedas. Se viste, como hemos dicho antes, cristianos que visten sedas musulmanas o prendas musulmanas que son exportadas, vamos a decir, desde el Andaluz a los reinos cristianos, y se viste también a través del elemento mozárabe, pudo haber también llegado esas influencias, donde hay esos espacios de coexistencia entre musulmanes y cristianos, donde nos olvidamos que tú eres musulmán y yo soy cristiano, pues en las fiestas privadas, por ejemplo, en fiestas públicas, banquetes, cumpleaños, santos, embajadas, en fiestas profanas, por ejemplo, las fiestas de los locos o carnavales, en fiestas o actos religiosos. En el Corpus, por ejemplo, los moriscos, bueno, me voy a remitir al caso de los moriscos granadinos, llegan a participar con sus antiguos grupos de música, vamos a decir, religiosa, islámica o sufí, ya se cristianizan, digamos, o se ritualiza ese islam, se cristianiza y participan, por ejemplo, en las procesiones del Corpus, con sus instrumentos, en las fiestas de San Juan también, y en actos institucionales, por ejemplo, por citar un caso donde participaron mudéjares de distintas procedencias, incluso llegaron desde Castilla hasta Aragón, en la coronación de 1414 de Fernando I de Antequera, Fernando de Antequera. Participan mudéjares que llegan del reino de Játiva, del reino de Valencia, perdón. Participan mudéjares que llegan desde Medellín se les viste, se les paga incluso el viaje, toda la estancia, y se les paga también telas ricas con los que vestir, una indumentaria, vamos a decir, elegante, rica, por ejemplo, una aljuba, por ejemplo, hecha en sedas, ¿no? con bordados o hilos de oro, para resaltar esa exuberancia o esa estética musulmana y engalanar esas fiestas cristianas. Y también incluso participan en los juegos de cañas, que son juegos donde compiten dos equipos lanzándose unas cañas, rememorando esas batallas medievales de la Reconquista. Participan unos embajadores de origen granadino, también con estas indumentarias que hemos visto de tipo nazarí, pero en un contexto, vamos a decir, de celebración cristiana en Aragón. Por ejemplo, los mudéjares, juglares mudéjares, por ejemplo, pues los tenemos representados con sus indumentarias, posiblemente pues, tanto en un castillo, por ejemplo, aquí tenemos con el turbante y con una posible túnica, con el típico tocado musulmán cónico y con el fajín que lleva de tipo islámico, y también con mujeres que llaman danzaderas, como diría, usando la expresión del arcipreste de Ita, ¿no? Mujeres danzaderas de origen morisco que también hacían, o mudéjar en este caso, que hacían también malabares o hacían también, como vemos aquí, ejercicios de contorsionismo, que se diría ahora, usando un poco la habilidad del cuerpo y la habilidad de la música, ¿no? Como hemos dicho, el Islam también es celebración. También otros contextos donde están estos músicos. Me remito aquí a las cantigas a falta de documentación para esa transición al siglo XIII, pero las cantigas también
pues tenemos aquí un ejemplo de esas influencias mutuas, un musulmán vistiendo un peyote cristiano. Cuando hemos hablado antes de esos espacios de intercambios de indumentaria en espacios públicos. Moriscos, por ejemplo, aquí tenemos moriscos de tipo, son granadinos, porque no he podido tampoco encontrar en Aragón, vamos a decir, pero nos puede valer como referencia, porque ya son moriscos cristianizados, pero que conservan algún rasgo musulmán, por ejemplo, el uso de bonetes cónicos, pero también vemos el uso del color. O sea, cuando hemos hablado antes, ese uso de esa celebración de la vida, de esa elegancia de los tejidos islámicos, pues aquí lo tenemos representado. Que todavía es una época, hasta la llegada del Concilio de Trento, donde se celebra, donde el color, el hombre del Renacimiento, en la Edad Media, la celebración gana, digamos, lo profano todavía gana terreno frente a la imposición de la Iglesia, ¿no? Es a partir de Trento, más o menos a mitad del siglo XV, cuando empezamos ya a ver un poco pues el triunfo, vamos a decir, de la fe sobre lo profano, ¿no? Y vemos ya, pues, se imponen ya, pues, de nuevo, pues, restricciones, leyes suntuarias, no solamente para los moriscos, sino también incluso para ámbitos cristianos, ¿no? Y se estratifica la sociedad, las clases populares frente a las clases nobiliarias, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, aquí pues, moriscos, estos sí son moriscos de la zona de Aragón, del siglo ya XVII, hablamos ya de un entorno popular, pero también de entornos de celebración. Y cuando hemos dicho antes, ¿no?, esa adopción por parte de los cristianos de ciertas, en las celebraciones de las estéticas, por ejemplo, del Imperio Otomano, aquí lo podemos ver. Un grupo de músicos, en este caso, tocadores de atabal, ¿no?, que van vestidos con indumentarias de origen, o intentan imitar indumentarias de origen, que hemos comentado antes, turco. Aquí tenemos distintos ejemplos de danzaderas. Una danzadera, pues posiblemente yo la interpreto como de origen musulmana. También es verdad que hubo danzaderas o bailarinas de origen cristiano, pero la indumentaria, por ejemplo, esta indumentaria con las tiras, las he visto también reproducidas en Oriente, o sea, son influencias que llegan de Oriente, incluso el uso, por ejemplo, de este tipo de tiras que hemos visto antes, que también está presente en la indumentaria islámica, que hemos visto, ¿no?, esa indumentaria islámica de honor o de gala, ¿no?, lucir las galas, como se dice ahora, ¿no? Pues aquí tenemos una hacia finales del siglo XIII, de Teruel, comparándola con esta bailarina que hemos comentado antes, ¿no?, que se engalana también con las monedas, con sus mejores galas, y estas moriscas que vienen en un cuadro, unos cuadros muy conocidos que representan la expulsión de los moriscos en 1609, desde las costas valencianas. Pues podemos ver cómo visten los trajes de gala que llevan ya cristianizados, pero con ese toque, como vemos esas indumentarias islámicas, la manera de cubrir la cara, los cuerpos, no vemos la silueta de la mujer. O sea, son prendas que tapan, que cumplen rigurosamente con ese recato típico de la mujer musulmana. Y sobre todo, pues, el gusto por las prendas sueltas, ¿no? El gusto por las danzas, ¿no?, que implican un movimiento de manos, ¿no?, y indumentarias adaptadas a esa estética, ¿no?, de lo suelto, la vestimenta suelta, ¿no? Y sobre todo el uso, volvemos a lo mismo, a pesar de esa austeridad que vemos ya en esa España de los Austrias, pues el uso de los colores. Aquí, bueno, el pintor son rojos, aquí tenemos verdes, pero también había violetas, había rojos incluso más intensos, como una manera, digamos, de celebrar pues eh, celebrar la vida y celebrar, digamos, el triunfo, pues, de lo profano, ¿no?, del día a día, ¿no?, de salir un poco del rigor de la religión y divertirnos, pasarlo bien, que es un poco también a lo que se asociaba a los moriscos, ¿no? Se les asociaba mucho, pues, que tenían una vida disoluta, ¿no? Se les critica, pero incluso en dos sentidos, ¿no?, desde el mundo cristiano y desde el propio mundo musulmán, ¿no? Por eso en ambos casos intentaron recortar los tipos de vestimenta, los colores, intentaron que vistieran de manera austera, pero bueno, no lo consiguieron. De hecho, porque se contaban con ellos precisamente en esos actos públicos, ¿no?, como juglares o como bailarines, sobre todo. Ya para ir terminando,
aquí he puesto un apartado que he llamado yo espacios de coexistencia y de alteridad, es decir, cómo los cristianos asumen esas prendas islámicas, esas prendas que llegan desde Oriente, ¿no? Como hemos visto desde época omeya, a través de Al-Ándalus, a través del mundo nazarí y luego a través del mundo mudéjar, cómo asimilan esa indumentaria y se la ponen ellos mismos como traje de gala, ¿no? Por ejemplo, antes hemos mencionado el uso de esas tiras, el tiraz, que viene del tablión de origen bizantino, que adaptan en época omeya, que son, y se ponen en los trajes de gala, el tiraz que se cosía de origen omeya, que se podía coser o bien al hombro, o bien en los bordes de las bocamanga, por ejemplo, ¿no? Mira, aquí lo podemos ver perfectamente, ese tiraz, las bocamangas, por ejemplo, o aquí reproducido a la altura del hombro, que tiene origen clarísimamente islámico. Cuanto más, también se asocia mucho al estatus social, ¿no? Cuanto más tela rica usa la prenda, más, vamos a decir, más autoridad, más riqueza tiene la persona que lo viste. O sea, es un código también, vamos a decir, un código social, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver el uso de estas influencias, letras que intentan imitar a las árabes, pero que no son árabes. Es lo que se llama el púfico de imitación. El uso por parte de personas de origen cristiano de turbantes musulmanes, con la misma técnica, el bonete, por ejemplo, y el turbante enrollado. La aljuba, que hemos comentado antes, de origen oriental, que se usa también en Al-Ándalus y pasa al reino nazarí de Granada como marlota, pues también aquí se usa en contexto cristiano. Y una evolución de la aljuba, como hemos dicho, como prenda de vestir de encima, prenda de lujo, la almejía, una piel que se llama, que normalmente suelen ser de seda, suelen ser las famosas sedas nazaríes, ¿no? O sedas o brocados, pero ya es verdad que hablamos de entornos ya de clases sociales altas, pero a veces también el pueblo pues, intentaba imitar a las clases altas vistiendo un poco esa tendencia también, ¿no? O comprando incluso, como ahora pasa, ¿no? Ropa de segunda mano, como ropa de gala, para intentar un poco imitar esas clases altas. Se trataba un poco de, habría una ropa de diario y habría una ropa de gala, ropa de gala de origen musulmán que se adapta en contexto cristiano, como hemos comentado. Y bueno, antes he mencionado los juegos de caña. A lo largo de esta conferencia, ¿qué son los juegos de caña? Pues aquí tenemos dos ejemplos. Uno de 1506, de época mudéjar. En el caso ya, aquí en contexto castellano, ya sería primera etapa morisca, pero todavía aquí el referente, como hemos dicho antes, es el reino nazarí de Granada, por esos intercambios que hay a finales de la Edad Media, ¿no? Cuando antes hemos hablado como el rey de Nazarí le pide al de Aragón que quite las señales porque ya cómo visten ya esas prendas tradicionales o combinadas cristiana, musulmán, ya identifica al musulmán. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los cristianos se disfrazan de moros, vamos a decirlo así, se disfrazan de musulmán. En este caso, el referente es el reino nazarí de Granada. La aljuba, por ejemplo, la podemos ver aquí, o aquí, representada. El turbante, hemos comentado antes, esa indumentaria de gala. Y luego también pues, los borceguíes, que serían también, son las botas de montar a caballo de origen musulmán, igual que el tipo de montura, el tipo de estribo, la manera de montar a la jineta, y el tipo de escudo o adarga, de origen clarísimamente nazarí. Aquí estamos en 1506, está muy cerca la guerra, bueno, la conquista de Granada, y todavía el elemento nazarí todavía pesa mucho, tanto en los mudéjares, ahora castellanos, perdón, ahora moriscos, perdón, y luego posiblemente a partir de 1525, como hemos dicho antes, en la corona de Aragón, en esa parte morisca. Y luego posteriormente ya tenemos los juegos de caña, ya como esa inversión, esa alteridad, donde ese elemento nazarí va desapareciendo y se sustituye por vestimentas de origen turco y de origen berberisco. Ya para ir terminando, a modo de conclusión, ¿qué podemos un poco comentar, ¿no? Tradicionalmente, como hablamos, cada lugar de la España morisca tuvo sus particularidades.
Hubo casos donde se viste 100% al estilo musulmán y 100% hay también rasgos locales. Lo que sí no podemos hacer es identificar lo granadino como lo morisco, porque como ya hemos podido ver, no tiene nada que ver la indumentaria que he visto un morisco de origen aragonés y un morisco de origen granadino. Como cualquier pueblo musulmán, mudéjares y moriscos aragoneses siguieron como pudieron y se les permitió los preceptos de vestimenta requeridos en el Corán, el Hadith y la costumbre islámica. Velos y tocados en el caso de las mujeres, vestimentas limpias y más elegantes para los rezos, camisas y mortajas en el caso de los entierros y también, como hemos visto ahora, vestimentas más lujosas para las bodas y para los grandes fastos. No podemos hablar de un espacio de convivencia intercultural, como se ha dicho hasta ahora, ¿no? Sino de coexistencia e interacción entre musulmanes, mudéjares y cristianos. Aparecen oficios y eventos en ámbitos cristianos, como las procesiones, banquetes o celebraciones, donde los musulmanes interactuaban con los cristianos. Incluso tenemos el caso de musulmanes sufragando casos de gastos de procesiones como el Corpus, y participaban, como hemos dicho antes, con su presencia. Son espacios de coexistencia. Y como hemos comentado también, hay un interesante fenómeno de alteridad, donde los musulmanes mudéjares y moriscos tratan de mimetizarse con la población cristiana vieja, usando vestimentas a la occidental, de ahí la aparición de leyes discriminatorias y de identificatorias, y los cristianos viejos comienzan a adoptar bien como vestimenta noble o traje de fiesta las típicas indumentarias musulmanas de gala, desde telas, las sedas, rasos, algodones brillantes como complementos o vestimenta de lujo. Y ya con estas conclusiones damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la hayan disfrutado y haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y aprovecho también para dar gracias de nuevo a la Fundación Bodas de Isabel, pues por haber permitido un año más poder estar compartiendo con vosotros pues esta conferencia. Gracias de nuevo por todo.